Maplezarse en 1956. Maplezarse en 1956. No vivo del decir, sino de lo que hago. Morir viviendo en la poesía es halago, como brisa que surca un recuerdo naval. A veces en el alma me prende un sueño vago que me deja en un éxtasis y presiento el amago de alguien que me mira con un mirar letal. Autorretrato con paisaje en Semillas del Tiempo. Retrato de maplezarse con técnica de pastel, obra de Leopoldo Méndez, 1956. El comentario de los críticos fue que Méndez había pintado al poeta pensando en el futuro, ya que éste se veía envejecido de 20 años. Lo interesante es que la visión del artista predijo la apariencia del poeta con exactitud. Maplezarse estaba en los diccionarios antes de nacer, porque ambas palabras significan lo mismo en inglés y español. El árbol del arce, el cual es emblema del Canadá. Maplezarse frente a la Embajada de México en Ottawa. El poeta frente al Parlamento en Ottawa. El embajador maplezarse ofreciendo una cena en la Embajada de México para miembros del gobierno canadiense del cuerpo diplomático. Maplezarse platicando con los embajadores de Cuba en una recepción en la sede mexicana. Maplezarse en la Embajada de México en Ottawa acompañado de su esposa, hija y su sobrina Elena Benumea, quien estaba estudiando en Canadá. Maplezarse al centro en una fábrica de aluminio en Arvida, Quebec. Maplezarse conversando jovialmente con el embajador de la India y el de Yugoslavia en Ottawa. Maplezarse y barcos de vela en el puerto de Oslo, Noruega, 1961. Esta fue la ciudad donde el poeta escribió la mayor parte de su primer libro autobiográfico, y la presencia de navíos fue de inspiración para recordar otros barcos veleros escandinavos que llegaban a Tuxpan en su niñez. Maplezarse con Efrén Rebolledo, el muy apreciado traductor de la embajada en Oslo, hijo del diplomático y poeta mexicano del mismo nombre. Maplezarse frente a las oficinas de la Embajada de México en Oslo, 1963. Los jardines de la Embajada de México en Oslo fueron un lugar propicio para la actividad intelectual. Aquí escribió A la orilla de este río. Maplezarse aprovechaba las vacaciones que podía tomar en Noruega para visitar varios países. En 1961 va a Bélgica y recibe el homenaje de los poetas belgas en la Bienal de Poesía de Noque. Amigos, camaradas del arte y del estilo, gozad como testigos de tan raro esplendor. Cuando cierro los ojos, creo enhebrar el hilo de la amistad distante, la poesía y el amor. Bruselas, en Semillas del Tiempo. Su misión en Noruega le permitió a Maplezarse visitar en 1962 Leningrado, San Petersburgo y Moscú.
visitando un teatro de la antigua Grecia en 1963. Maplesarse había escrito sobre el teatro clásico y moderno en Incitaciones y Valoraciones. La vida es un teatro hecho por 3 o 4, afirma Calderón. Serenata pueril en Las semillas del tiempo. Los 3 libros autobiográficos de Maplesarse: A la orilla de este río, Soberana juventud, Mi vida por el mundo. Maplesarse presentando las cartas credenciales al presidente del Líbano, Charles Helou, sentado en el centro junto al embajador de México, 1962. Abajo, el embajador de México recibiendo los honores de la Guardia Presidencial del Líbano. Maplesarse con su hija y la FIA, un setter inglés. Maplesarse en el balcón de la Embajada de México en Beirut, frente al Mediterráneo, donde escribió Soberana juventud. Maplesarse con su familia y amistades en Beirut, festejando la mayoría de edad de su hija, a quien le están cantando las mañanitas, 1963. Maplesarse platicando con el ministro de la guerra. Agustín Yáñez y Maplesarse conversando en la Embajada de México en Líbano, junto a un amigo mutuo. El embajador de México en traje de gala, saludando a los presidentes Charles Helou del Líbano y Habib ibn al-Bourguiba de Túnez, quien se encontraba de visita en Beirut. Maplesarse recibiendo de Rashid Karame, primer ministro del Líbano, felicitaciones por las fiestas patrias de México. Maplesarse, centro, siempre buscó la colaboración de su propia familia para presentar la cultura de México, pero también contaba con la ayuda de miembros de la Embajada de México y amistades locales. En Beirut, alrededor de 1965, hubo una exhibición de trajes típicos y obras sociales llevadas a cabo por el gobierno de México. Se distingue al escritor, humorista y diplomático Jorge Almazán, segundo de la derecha. El rector de la Universidad Americana de Beirut observa algunos bailes folclóricos mexicanos junto con el embajador de México, Manuel Maplesarse. Su hija, Mireya Maples, había entrenado a estudiantes para ejecutar estas danzas. Maplesarse recibe a destacados mexicanos en Beirut. El poeta en la Embajada de México con Miguel Alemán Velasco. Maplesarse con su familia comiendo en un restaurante libanés con el escritor Fernando Benítez y el licenciado Moreno Sánchez. Mientras estaba en el Líbano, también obtuvo el cargo de embajador extraordinario en Pakistán. Aquí Maplesarse está entregando las cartas credenciales al presidente Ayub Khan en Rawalpindi, 1966. Esta ceremonia fue muy sencilla. La misión a Pakistán le facilitó viajar a la India
por la cercanía de ambos países. El poeta en Agra frente al Taj Mahal. Mapesarse en Bombay, la puerta de entrada a la India. Mapesarse en los mausoleos de Agra, India. El poeta en Nueva Delhi. Mapesarse y su hija en el lugar donde fue asesinado Gandhi. Mapesarse con su familia en Beirut, 1963. Aprovechaba el embajador las vacaciones y días feriados para conocer los sitios arqueológicos del Líbano, Siria y Jordania. Mapesarse caminando por una calle de Jerusalén Oriental, que en aquellos años formaba parte de Jordania. Mapesarse y su hija frente a Jerusalén, acompañados del guía y chofer Salim Nadar. Mapesarse en Palmira, desierto de Siria, en 1963. El poeta visitó Irán en 1965. Este país le atraía por su historia y su gran cultura, sus refinados mosaicos multicolores, además de la amplia variedad de alfombras artesanales. El poeta frente a una de las más bellas mezquitas de Isfahán. Desde la población de Shiraz, en el sur de Irán, el poeta visita las ruinas arqueológicas de Persépolis. Mapesarse frente a las ruinas del palacio de Darío, que fue destruido por las tropas de Alejandro Magno. El primer ministro del Líbano, Rashid Karame, pone la decoración del cedro al embajador de México Manuel Mapesarse, 1967. El poeta en sus memorias recuerda a este país con cariño, a pesar de haber tenido dificultades por los ataques de manifestantes a la embajada al final de su estancia. Durante la Guerra de los 7 Días, en 1967, los americanos apoyaron a los israelitas. Como resultado de esto, unos manifestantes en Beirut que querían demostrar su repudio a los Estados Unidos encontraron cerrado el camino hacia la embajada americana y decidieron atacar la embajada de México por encontrarse esta sede encima de la agencia Ford, la cual era un símbolo de los intereses americanos. Mapesarse salvó la vida de milagro por la oportuna intervención de la policía libanesa. 3 identificaciones de Manuel Mapesarse: italiana, japonesa, libanesa.